aquí estamos con ustedes nuevamente con estos temas siempre del hígado. Estamos trabajando con el hígado y no podemos salir aún del hígado porque muchas patologías, el hígado es un órgano fascinante, lleno de patologías y lleno de funciones, y no quiero abandonarme, dejarlo sin ver algunas enfermedades que muchas de ellas se consideran raras. Yo siempre digo que enfermedades raras muchas veces las hace o las convierten en raras el no diagnosticarlas o no pensar en ellas. La estadística se encarga de que sean enfermedades raras, claro, porque en realidad no se presentan como una apendicitis, como siempre digo, un catarro, una neumonía, que son mucho más frecuentes. Ok, en el día de hoy vamos a ver la enfermedad de Wilson. Esta enfermedad entra entre las enfermedades por atesoramiento hepático, puede ser glucógeno, puede ser los triglicéridos, puede ser la grasa, puede ser otros elementos como el hierro, etcétera, en el caso de la hemocromatosis. Ok, y vamos a ver que fíjense el nombre de esta enfermedad. Se llama, en realidad, enfermedad de Wilson, en honor a ese doctor. Vamos a mencionar su nombre después, completo. Y degeneración hepatolenticular. ¿De dónde viene esta parte lenticular? Del núcleo lenticular, del cual vamos a hablar, recordárselos. Recordar que en este canal hay aproximadamente, el inicio fue, y nos mantenemos trayendo enfermedades que se relacionen con la neurociencia. Nuestro objetivo fundamental fue la neurociencia. Hay 80 videos al inicio del canal sobre neurociencia, y los ganglios basales toman parte de esos temas con mucha importancia y mucho interés. Vamos a hablar después de esto. Aquí se muestra esta imagen: hígado lleno de cobre, como se dice, y el cerebro. Vamos a ver por qué influencia tiene esta intoxicación, vamos a llamarla intoxicación o impregnación de cobre en el hígado y cerebro. También puede ser riñón, ¿ven? Y las afectaciones que puede tener. Vamos a ver, y aquí está señalado el cobre con su peso atómico 29. Ahí está, porque de él ese es el que vamos a hablar en el día de hoy como oligoelemento. Increíble. Vamos a ver por qué pertenece al grupo de los oligoelementos y qué son los oligoelementos. Vamos a verlo en el día de hoy. Ok, vamos a seguir adelante. ¿Qué temas vamos a ver? Un gran temario. Vamos a tratar de ir resumiendo lo más que se pueda para poder cumplir el tema. Histología del hígado, lobulillo hepático, el recordatorio de cómo es el hígado y qué es ese lobulillo y dónde se va a almacenar ese cobre. Breve recordatorio anatómico del ojo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué el ojo, que tiene que ver el ojo ahora con esta enfermedad. Bueno, vamos a recordarle en la anatomía del ojo un poquito sobre la córnea, que hay una lámina de Desenet que se llama, que ahí se va a almacenar ese cobre. Después les hablo de esto más adelante. Breve recordatorio de los ganglios basales. Por eso aquí están los ganglios basales, el núcleo caudado, etcétera, y el núcleo lenticular. Más adelante tocaremos un poquito de eso también. Enfermedades raras del hígado. Mencionar algunas enfermedades raras del hígado, incluyendo esta, que esta es un poquito menos rara porque es una enfermedad metabólica, pero las demás también mencionaremos algunas que son un poquito raras. La tabla periódica de los elementos de Mendeleev, enseñársela y ver dónde está ubicado el cobre, y con otros oligoelementos. ¿Qué son los oligoelementos? Ceruloplasmina. ¿Quién es la ceruloplasmina? Muy importante que esta ceruloplasmina es la que transporta el cobre y lo lleva a sitios, por ejemplo riñón, para ser expulsado, y desde se unen para transportarlo y no lo deja de la mano. Por eso de los valores de ceruloplasmina, e influye en la impregnación o no de cobre en lugares que no se debe, porque ella no lo abandona hasta ser expulsado. ATP7A y ATP7B, que son los transporting, los fundamentalmente que transportan a través de membrana a este cobre. Si no lo transporta fuera del hepatocito, se impregna y lógicamente afecta a todo el hígado.
Y si no, tampoco, o sea, a nivel intestinal no actúa el transporte a nivel de las membranas intestinales, tampoco se absorbe nuevamente, ¿ok? Ahí viene su problema. Y el cobre finalmente hace problema, hace falta, como todos los elementos, porque participan catalizan casi todas las reacciones redox del organismo humano. Participa, así como el magnesio, el selenio, etc. Y genes que se afectan genes que afectan el hígado. Estos temas vamos a irlos tocando todos, porque yo le digo a ustedes que cada punto de eso que aparece ahí es un tema. La medicina es muy amplia, tiene mucha información actualmente y por tanto vamos a ir por partes. Ok. De pronto ahora vengo con el cuento, como se dice, de una película. Bueno, vamos a ver por qué. Porque fíjense que Wilson, ahí aparece Wilson y la enfermedad de Wilson. No tiene quizás mucha relación, pero hoy lo asocié para que vean que la medicina casi todo está asociado y algo les recuerda a otra cosa. Wilson, the best friend. ¿Por qué se convirtió Wilson? Que Wilson es este balón de la marca Wilson. Él fue un náufrago y se llevó al cine. Es la película del náufrago de Tom Hanks. Y él naufragó, él era un trabajador de FedEx y resulta ser que en esa isla prácticamente estuvo solo. Y se hizo amigo, preparó un muñeco que le llamó Wilson basado en la marca del balón. ¿Y qué pasó? Fíjense que él demostró que el hombre tiene que vivir en sociedad. Y lo digo porque basado en el nombre de Wilson de la enfermedad y basado en lo siguiente. El hombre fue creado para vivir en sociedad. Cuando el ser humano enferma, es un náufrago buscando salud. Y ustedes saben quién es para ese paciente el Wilson. Usted que es médico, usted que es enfermera, usted que se va a sentir muy mal si usted lo abandona. Así lo traigo como de esta manera, porque es una manera bastante simbólica, bonita, y recordando además este film que resultó ser muy interesante de Tom Hanks. Y recordar siempre que Wilson, además que se llama así el nombre de la enfermedad de hoy, fue para Tom Hanks, que llevó el nombre en esa película del náufrago, convirtió a esto que él preparó como un amigo, y por eso cuando se le perdió lo gritó tanto y decía: Wilson, Wilson, ¿dónde estás? Es muy interesante, por eso esta frase es importantísima para usted que va a ser médico futuramente. Seguimos adelante entonces. Ok. El lobulillo hepático, recordar que siempre, a grandes rasgos, es en forma hexagonal de toda, y está lleno de hepatocitos hasta un 90%, con sus células de Kupffer, etc. Y tiene vena central y prácticamente lo que llega, el oxígeno que llega, los componentes que llegan, etc., tienen una barrera antes de llegar a esa circulación central, que es la vena central, que lo lleva al sistema sistémico, a la parte sistémica. Cuando se enferma toda esta área, ya les digo, viene la colestasis, vienen las obstrucciones, viene la destrucción hepática. Y de ahí todo el cuadro, que cuando usted aprenda bien el lobulillo hepático, va a aprender muy bien la fisiopatología de todas las enfermedades. Prácticamente hay transportadores, hay sustancias que los ayudan a ir desde acá hasta la vena central, y cuando el espacio de DIS se enferma, se tupe, como se dice, ya no hay una comunicación entre la parte recolectora de los nutrientes y la parte que lo lleva al sistema central. Aquí están los hepatocitos, mírenlos ahí todos, los espacios, los canalículos biliares, los espacios de DIS, el endotelio, la parte que viene de la vena porta, miren cómo va la vena central, en los sinusoides. Esto es importante entenderlo y se lo repaso cada vez que hablamos un tema de hígado. Seguimos adelante entonces. Ok, vamos a ver lo que hablamos del ojo, muy interesante, breve recordatorio de la anatomía del ojo. El ojo tiene forma esférica con tres capas fundamentales: la esclera, la coroides y la retina.
Pero ¿qué pasa? Hay una parte anterior, que es la córnea, que cubre la cámara anterior. ¿Y qué pasa? Aquí hay un surco hirido esclerocorneal, aquí. ¿Y qué pasa? Ahí hay una zona, fíjense que hay una membrana que se llama membrana de Descemet, que estaría por aquí. Las capas serían, hay un epitelio, hay otro layer, otra capa, el estroma, aquí, y está lo que es el endotelio, aquí, entre la capa del estroma y el endotelio, hay una capita que se llama la membrana de Descemet. En esa membrana, en esta área aquí, lo digo porque ahí es que se va a acumular, el cobre, dando un anillo de Casey Fletcher, que lo vamos a ver más adelante, para que vean de dónde sale ese anillo, por qué, porque es el cobre acumulado en esta área, y por eso le ponemos la anatomía del ojo, para recordarle la parte esa de la córnea, donde vamos a ver ese signo tan característico de esta enfermedad. Así que seguimos adelante. Recordatorio de los núcleos de la base, ganglios basales. Fíjense que, visto así, este es el núcleo caudado, esta es la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo y la cola, y aquí estaríamos hablando de lo que es la colita, el núcleo amigdalino. Ahora, este es el lenticular. El lenticular formado por el putamen y el globo pálido, lateral y medial. Estos núcleos se encargan en la administración, forman parte de los núcleos accesorios o trabajan un poquito paralelo en sí con la parte de lo que es el córtico espinal, con la vía motora, ayudando a coordinar a administrar y coordinar junto al cerebelo los movimientos. Por eso cuando aquí el cobre es capaz de acumularse, y cuando la ceruloplasmina baja, que no la puede transportar, el cobre anda suelto, transportado de otra manera, y se acumula tanto en el cerebro y ganglios basales, cerebelo, etc. Y por eso presentamos a los ganglios basales en el día de hoy. Sería el núcleo caudado, núcleo lenticular, que es este, formado por el putamen, globo pálido, lateral y medial. Estos, que ya han sido estudiados largamente en nuestro tema, en nuestros videos anteriores, cuando ganglios basales, hay videos de ganglios basales, lo pueden buscar. Yo me encargaré al final de ponerle como referencia ese video también, los ganglios basales. Ok. Y la vía extrapiramidal. Ok. Esto es importante. Trataré de hacer lo más corto el tema posible. Pero habría que hablar mucho de estos ganglios basales. Recordar que el globo pálido, lateral y medial, se encargan de lo que es la administración de movimiento central y de miembros, controlado fundamentalmente por la dopamina, etcétera, que se encarga, así como el glutamato, etcétera, y el GABA, que son los neurotransmisores fundamentales que trabajan en esta área de estos núcleos. Y se altera cuando estos núcleos son afectados. Se le acumula una serie de... Recordar también la enfermedad, lo que es el amoníaco, el amonio, cuando se acumula también, que da lugar a la enfermedad hepatoamoniacal, degeneración, o lo que es esta impregnación también de amonio en los ganglios basales y cerebro, y afecta también la función. ¿Cuáles son algunas enfermedades raras del hígado? Algunas enfermedades raras. Bueno, está la hemocromatosis, relacionada con el hierro, etc. Está la enfermedad de Wilson, que estamos tratando en el día de hoy. Ya ahí de paso les presento un poquito. Miren ahí, esta es la córnea, este es lo que es la pupila, esta es la esclera. Miren este anillito que ustedes ven ahí, ese es el anillo de Casey Fletcher, Casey Fletcher. Tenemos el síndrome de Alagille, que tiene relación un poco ya con malformación de vías biliares, y se dejan de formar los conductos hepáticos prácticamente, con toda la consecuencia de ascitis, con todas las consecuencias de hígado aumentado de tamaño, una afectación.
Esta la vamos a ver aparte después. Y tenemos la déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad que se llama hepatopulmonar. ¿Por qué? Porque esta sustancia, vamos a tener un tema específico de esto, se prepara, es elaborada en el hígado, pero viaja hacia el pulmón para trabajar junto con la elastasa para evitar el rompimiento de esos alvéolos y dar lugar a enfisema pulmonar de tipo primario. Así que vamos a ver esta parte, son estas enfermedades raras del hígado, que son muchas más, pero bueno, les presento estas 4, de las cuales hoy vamos a ver la enfermedad de Wilson, la que estamos viendo en el día de hoy. ¿Quién es la ceruloplasmina? La ceruloplasmina fue descubierta por primera vez esta. Resumiendo, es la que se encarga de transportar, darle un buen camino al cobre. Muy bien. Fue descubierta por primera vez en 1948 por Holberg y Laurel. Es una ferroxidasa, lógicamente, ferroxidasa, porque tiene que ver con también el transporte de hierro hacia la médula ósea y trabaja con la transferrina. Participa en el metabolismo del hierro asociada a la transferrina. Recordad que la transferina se encarga, ese grupo M que viene del vaso, que una parte es bilirrubina, que va hacia la bilirrubina indirecta, etcétera, y directa. Y la otra es el hierro, que lo lleva con esa transferina a la médula ósea para trabajar en el metabolismo, los glóbulos rojos. Y con ella trabaja esta ceruloplasmina. Con el cobre, que también trabaja en el metabolismo de la formación de la hemoglobina en la médula ósea. Principal transportadora de cobre en sangre. Transporta hasta un 95%. Muy importante. Y las funciones de oxidación de la serotonina, epinefrina y norepinefrina. Además está decir que si trabaja con la epinefrina o norepinefrina, tiene una relación también muy directa ¿con quién? Con la dopamina. De ahí que tiene una relación directa con la función de los ganglios basales, como dijimos. Ya los ganglios basales tienen una trabajo diferente, miran a la dopamina diferente, porque están impregnados con cobre y altera entonces la función básica de los ganglios basales. Esto es importantísimo, saber quién es la ceruloplasmina, porque de ella depende mucho en lo que es el transporte del cobre en sangre. Vamos a seguir adelante. ¿Qué son los oligoelementos? Todas estas informaciones las doy porque muchas veces, ¿y quién es el cobre? Y oír hablar de la ceruloplasmina, ¿quién es? Y al final se resume todo para saber el porqué de la enfermedad de Wilson. Muchas veces se mencionan estas enfermedades como en el hígado existen varias enfermedades, entre ellas la de Wilson. Pero cuando uno va a la sazón de lo que es la receta fundamental, va a entender muchas cosas cuando se habla ya más profundo de la enfermedad. ¿Y por qué no son tan raras? ¿Por qué lo de raro es? Porque se estudia poco y se piensa más, por ejemplo, en la hepatitis o se piensa más en una apendicitis porque son más frecuentes en las emergencias, etc. O catarro, pero se van olvidando un poco estas enfermedades que, a pesar de que sean raras, deben ser diagnosticadas porque acaban con un paciente. Recordad. ¿Qué son los oligoelementos? Según la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular estudia prácticamente, es un poquito paralela a la medicina, donde se tienen en cuenta las enfermedades que son carenciales de oligoelementos, carenciales de un tipo de proteína, carenciales de un tipo de radical, etc. Es así la cosa. Los oligoelementos son elementos químicos esenciales para las células del cuerpo humano, que se encuentran en cantidades muy pequeñas, prácticamente muy pequeñas. En microgramos se habla de cantidades menos de 1 miligramo, de cosas así que se pueden encontrar. Por ejemplo, entre ellas están el hierro, es un oligoelemento. Este hierro se encuentra, casi todos trabajan como con las metaloproteínas. Por ejemplo, el selenio, etcétera, el zinc pueden trabajar con la insulina. Hay otra, la hemoglobina tiene el hierro como en su grupo M, etcétera, y así
El cobre trabaja con las reacciones redox como catalizador. Son importantes. Entre ellas está el hierro, el cobre, el zinc, el cromo, el cobalto, el selenio, el manganeso y el yodo, que ya es el yodo un poco gaseoso. El yodo ya no es prácticamente, no está en la parte de metales, está en la parte de los halógenos, etc. Vamos a ver entonces, ya vimos quién son los oligoelementos y ahí pertenece el cobre, en este grupo de oligoelementos. Ahora bien, vamos a ver quién es el cobre en realidad. Aquí está señalado en la tabla de los metales como peso molecular 29. Ahí está una representación del cobre. Miren la importancia. Es un oligoelemento necesario como cofactor de reacciones redox, oxidación, reducción, en el metabolismo del hierro, como les decía, maduración del tejido conjuntivo y la neurotransmisión. ¿Por qué la neurotransmisión? Porque participa fuertemente en la formación de ¿qué? De la mielina. En el proceso de mielinización, a pesar de que lo que sería la célula de Schwann utiliza mucho lo que es el cobre para preparar esa mielina. Por eso es que trabaja en la neurotransmisión y la integridad de ese axón, sobre todo en las neuronas que son que transportan, son mielinizadas, porque tienen acción rápida y trabajan en la parte de la propiocepción. Fíjense qué interesante. De 5 a 120 miligramos en el cuerpo aproximadamente, pero está de 40 a 130 microgramos por decilitro. Esta es la cantidad más o menos contable que se puede averiguar en sangre. Pero fíjense, en todo el cuerpo humano se habla de miligramos, pero la medición, la cantidad muy ínfima de microgramos por decilitro, prácticamente una partícula. Trabaja con el hierro en la formación de los glóbulos rojos, un gran antioxidante, porque trabaja en la forma de la reducción, aceptando elementos que andan sueltos, como se dice, y es antioxidante. Trabaja como la proteína transportadora de cobre y hierro y formación de la mielina, como les decía, función en la glándula tiroides también. Por ejemplo, en la tiroiditis Hashimoto tiene una relación importante, en el hipotiroidismo, etc. Y cicatrización de las heridas. Trabaja con la lisina, la hidroxiprolina, en la parte de las etapas de la cicatrización. Eso lo estudiaremos mucho más adelante. Quiere decir que tiene que ver con hueso, tiene que ver con la mielina y prácticamente tiene que ver con oxidaciones, reducción y oxidación en el cuerpo humano. Ese es el cobre, aquí está, así va a aparecer. ¿Dónde estaría el cobre en la tabla de los metales? Según la tabla de Mendeleev, el cobre, peso atómico 29, el cobre estaría, aquí está el cobre, aquí está, en esta parte, que ahí estarían los oligoelementos, la mayoría de ellos, y recordar que el yodo estaba por aquí está el yodo, ¿ves? Estos son metálicos, gran conductor de la electricidad. O sea, la mayoría de los cables que usted ve en la vida misma, casi todos esos, fíjense, hay metales que son mejor que el cobre, conductor de electricidad. Pero ¿cuál es más barato? El cobre, porque aparece en más cantidad en la naturaleza, no en el cuerpo humano. Pero hay otros, pues el oro transmite la electricidad, pero grandemente. Pero imagínense, el oro no está en grandes cantidades y el valor que tiene, si usted pone los cables todos llenos de oro, posiblemente no existiera el cable. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y además no fuera tan importante porque existiría en gran cantidad. Las cosas muchas veces, aparte de su belleza, del oro, etcétera, es por lo poquito, la poca cantidad que existe. Ok, entonces este sería, si lo ampliamos un poquito, esos que están ampliándose ahí son el cromo, manganeso, como les decía, el hierro, el cobalto, etcétera, el níquel, el cobre, el zinc. Son el titanio, muy importante, que son los oligoelementos. La mayoría de ellos son estos oligoelementos. Muy importante. Estos son le llamaríamos los oligoelementos.
¿Cómo sería en forma general el metabolismo? Se ingiere cobre en la dieta, pasa al intestino, de ahí se absorbe prácticamente, ayudado por el pH alcalino de acá, ayuda en la absorción. ¿Ve? Puede ser excretado una cantidad, otra se absorbe, máxima absorción de cobre, pasa al hígado y lógicamente puede ser excretado a través de la bilis. Después que logró pasar a la parte biliar, recordad que si el transporte, vamos a ver quién es el transportador, lo vamos a aprender hoy, no es adecuado. Aquí ayuda un transportador, un ATP-G, ATP-G7A, que ayuda en la absorción, y en el hígado trabaja el ATP-7GB, ATP-G7B, que lo ayuda a pasar a la incorporación a la ceruloplasmina y otras metabolizaciones, lógicamente con otras metaloenzimas, y tiene un efecto metabólico que va a los órganos diana. Si lo que es la ceruloplasmina está en muy poca cantidad, como el hierro quiere el hierro va a llegar a la sangre y se va a acumular descontroladamente en esos órganos, ya sea riñón, ya sea páncreas, ya sea cerebro, los ganglios de la base, o sea el mismo hígado, si hay problemas del transportador. Prácticamente, este es el mecanismo general. El hígado es el que se encarga de ese metabolismo final, de lo que es el cobre. Lo utiliza en las reacciones, pero lo va expulsando a través de la bilis y a través de la ceruloplasmina, el control en sangre de ese cobre. Aquí se ve un poquito ya lo que le decía, el CU Transporting ATP ASA, que el ATP-7A prácticamente actúa a nivel en el intestino como el transportador, va a la vena porta, a través de la sangre puede llegar al hígado, y un ATP-7B que lo ayuda a transportar nuevamente, por ejemplo, al cerebro, a los tejidos, y puede ir a lo que es el feto. Recordar que esto es el caso de embarazo, puede ir al feto, puede ir a la leche materna, con esos transportadores. Y aquí está la ceruloplasmina, que es el transportador fundamental entre el hígado, en la sangre y los diferentes órganos. Es importante. Y también acá se puede expulsar en la heces fecales. Se puede expulsar en heces fecales o se puede expulsar en la bilis, como les decía anteriormente. Este es un esquema general de qué pasa con el cobre cuando llega en la dieta, a través del cobre que ya se ha ingerido en la dieta. Esta es una forma de ver una molécula. Este es el lumen aquí, este es el citosol, a nivel celular. Esta es la membrana celular. Aquí se une el ATP Building Domain con el Copper Building Domain. Así, miren cuántos cobres hay aquí. Y esta es la forma en que se une esa molécula para ser transportada del citosol al lumen. En esta forma, junto con el ATP Building, ATP-7A, por ejemplo, que es el que lo transporta hacia la sangre. Vamos a ver entonces el concepto fundamental que nos trae hoy de la enfermedad de Wilson. Aquí hemos pintado los núcleos de la base, aquí hemos puesto el ojo nuevamente, aquí hemos puesto el hígado, porque son los órganos blancos, los órganos diana, donde va. Es una enfermedad congénita, causada es hereditaria, autosómica recesiva. Ya hemos explicado lo que es autosómica desde el cromosoma 13. Recordad que los cromosomas en la parte autosómica van hasta el 21. Hasta el 21, ya el cromosoma 22, 23, ya son cromosomas sexuales. No es unida al sexo, es hereditaria autosómica. ¿Ven? Poco frecuente por toxicosis. Es una toxicosis al cobre, prácticamente, en varios órganos, como el hígado, cerebro, ojo. Ya vamos a ver en el ojo que parte del ojo, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es el déficit de un gen, el gen
7B, que es prácticamente ATPasa Transporting, la caída de la ceruloplasmina. Este problema de este gen, que es el que transporta, si no lo saca del hígado, se queda atesorado en el hígado, y si no hay problema con este gen y pasa prácticamente bien a la sangre, prácticamente, entonces, si no tenemos una ceruloplasmina adecuada en cantidad, no hay quien lo transporte. Y ahí va y se acumula de forma deliberada en los ganglios basales, en el riñón y páncreas, por ejemplo. Es importante. Por eso es causa de diabetes también. Eso lo veremos cuando veamos páncreas. Vamos a volver a relacionar a lo que es el cobre y otros oligoelementos con la patología diabetes. Entre 5 y 35 años se presenta, descrito por primera vez por Bernard Kaiser, Bruno Fleischer. De ahí el futuro nombre del anillo de Kaiser-Fleischer. Muchos estudiantes lo van a oír por primera vez, otros me van a decir, profesor, yo lo sabía, me alegro. El que me diga ya lo sabía, felicidades. El que me diga que por primera vez lo oyó, bueno, pues entonces me siento yo contento de habérselo recordado. 1902-1903. Pero, además, fíjense que ya en 1912, esto es para tener en cuenta lo del anillo y asociado a la enfermedad, pero Samuel Alexander Kinnear Wilson en 1902 ya le da nombre, uno de los que le da nombre a la enfermedad. Esta enfermedad que tiene acumulación de cobre por la patología, análisis del hígado, etc. Esta enfermedad que tiene el anillo de Kaiser-Fleischer, esta enfermedad que tiene que ver con el cobre, esta yo le voy a poner enfermedad de Wilson por atesoramiento del cobre. ¿Ven? Y así vienen las enfermedades, pero miren qué nombre: Samuel Alexander Kinnear Wilson, 1912. Y todo esto que está aquí es la enfermedad de Wilson, una de las enfermedades por atesoramiento hepático. Vamos a ver entonces ahora aquí un poquito de qué pasa cuando está el problema ya. Ya habíamos visto que se absorbió, llegó al hígado, hay una proteína, aquí la proteína, y la ceruloplasmina que se encarga de transportarlo después en sangre. ¿Qué pasa? Se absorbió, pasó, hubo una absorción, pasó al hígado y se unió a la ceruloplasmina. Aquí está el gen defectuoso, el cromosoma 13, se forma entonces la enfermedad de Wilson. ¿Qué trae consigo la enfermedad de Wilson? Que al no haber hay problema con el transportador hacia la bilis, disminuye la cantidad de cobre en la bilis, disminuye entonces también el cobre en la ceruloplasmina disminuida, por tanto aumenta la cantidad de cobre libre. ¿Y a dónde va? A donde dijimos, a la córnea, va a la parte, a lo que es el cerebro, los ganglios basales, y también se queda acumulado en el hígado, terminando en ¿qué? Lógicamente, en cirrosis hepática, de causa infiltrativa, de causa fibrótica, termina entonces en cirrosis. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Que lógicamente esta cirrosis también, cirrosis hepática, va a tener un feedback hacia disminución en la secreción y disminución en la unión con la ceruloplasmina. Todo esto es un círculo vicioso. Y además hay que este cobre libre produce que hemólisis. Es una de las complicaciones de lo que es el cobre libre en sangre. Parece que aumenta lo que es la hemólisis. Da lugar a que la hematíes se rompa antes de los 90 días. ¿Y qué va a dar lugar también entonces? Anemia que es hemolítica. ¿Y a qué va a dar lugar también que es un ístero que es de tipo hemolítico? Todo eso se puede ver en la enfermedad de cobre con el tiempo. Degeneración hepática, fibrosis y cirrosis, con todas las consecuencias floridas que hemos hablado, las tres cosas fundamentales. Vamos a ver más adelante también cómo se sabe en ese paciente, que puede inclusive confundir con otras enfermedades, cómo se sabe que el paciente tiene un problema neurológico, un desorden neurológico de tipo de los ganglios basales, etc. Datos de interés epidemiológico.
es una herencia recesiva, herencia autosómica recesiva del cromosoma 13, ya lo tenemos. Fíjense que una de cada 50.000 personas pueden padecerla. Aquí la vemos como que es autosómica recesiva. Fíjense, aquí portador no afectado, portadora no afectado, como quiera, va a haber un enfermo no afectado. Aquí hay dos afectados, un afectado. Aquí está. A pesar de que ellos no son afectados, llevan una recesión, pueden transmitir ese gen, ese defecto del gen, hacia las futuras generaciones, dando lugar consigo a una persona con la enfermedad de Wilson. Muy importante, ¿eh? Muchos de los pacientes portadores se padecen síntomas hasta que debutan bruscamente con la enfermedad. Muchos de estos pacientes no tienen síntomas ni nada hasta que debutan y terminan en ¿qué? En insuficiencia hepática aguda o atrofia amarilla aguda, que se llama también, asociada con la enfermedad de Wilson o atesoramiento de cobre. Es importante estos datos que le doy porque no es tan rara. Recordar que lo raro es que no se piense. O sea, que lo que no se piensa es como la enfermedad, por ejemplo, de von Hippel-Lindau, que es este tema que les había dado. Hay muchos suscriptores que me escriben desde España diciéndome que, doctor, que la enfermedad lo que pasa es que no se tiene en cuenta. Es verdad, si no se tiene en cuenta, no aparece. No se diagnostica. Muchas veces se diagnostican otras afecciones paralelas que se parecen a, y entonces la otra queda como rara. Muy importante eso. Déficit del ATP7B transporting, este es importante, que lógicamente la DHB, dopamina hidroxilasa, la dopamina hidroxilasa, por eso les digo que tiene relación con la dopamina y por eso es que los ganglios basales se ven afectados. El DA, neurona inactivada, vamos a ver aquí, DA, neurona inactivada, lógicamente que esta la ayuda, este cobre, esto que tú ves aquí, el cobre, la ayuda a convertirse en una neurona activada. Aquí está. Este paso aquí, ¿de quién depende? Del cobre como cofactor. Muy importante. Y niveles bajos de cobre, este solito, y niveles bajos de ceruloplasmina que ayudan en la transportación, es lo que da la enfermedad de Wilson. Las neuronas activadas, lógicamente, el cobre tiene una función muy importante en ello. Y la relación de la dopamina, el defecto de dopamina, prácticamente, que es la DBH aquí, de dopamina, acá, actúa en que se active esa neurona. Y al no poderse activar, ahí vienen entonces los trastornos a nivel de lo que es los ganglios basales. Muy importante. El déficit de ATP7B transporting, el transportador fundamental hacia estas áreas de reacción. Ahí está la crucecita, por eso le pongo aquí el A7B, aquí, mírenlo aquí. Ahí está la cruz del stop del 7B de transporting. Ok, enfermedad de Wilson. Vamos a ver una cosa. Aquí le puse un ojo, aquí le puse un cerebro y aquí le puse los hematíes. ¿Por qué? Porque a la ceruloplasmina disminuida hay rotura temprana de hematíes. Por eso aquí vamos a señalar después lo que es la hemólisis. Hay fibrosis y cirrosis hepática, carcinoma combinado con carcinoma hepatocelular. Hay el Casey-Fleischer ring, el anillo de Casey-Fleischer, míralo aquí amarillito. Se lo estoy señalando, se lo he señalado varias veces. Aquí tenemos acumulación de cobre en el hígado, cerebro y articulaciones. Esto es lo que se ve en la enfermedad de Wilson. Anemia hemolítica, la hemólisis que se ve aquí, ruptura temprana de hematíes. Degeneración de ganglios basales, signos parkinsonianos, lógicamente a la vez afectación de los ganglios basales. Hay un síndrome hipodinámico, por eso es que hay hipodinámico, lógicamente hay relacionado con la dopamina, y por eso es que hay signos parkinsonianos. Y demencia, disquinesia y disartria. La demencia asociada con, sobre todo, globos pálidos
el lenticular, sobre todo el núcleo striatum, muy importante, que tiene una relación muy importante en todo el trabajo de las asas, con la parte límbica, el asa de la conciencia, como se dice, a nivel cerebral, la disquinesia, que tiene que ver con los trastornos de movimiento, y la disartria. Disartria es a la parte de la hora de hablar. Disartria, distorsión de la articulación de la palabra, la disartria. Todo porque tiene que ver con ganglios basales y cerebelo. Este cobre acumulado afecta. El diagnóstico va por la clínica, el examen ocular, el examen neurológico, lógicamente, ocular buscando con la lámpara de hendidura, buscando ese anillo y otras afectaciones oculares. El examen neurológico, vamos a ver el laboratorio por las pruebas hepáticas, lógicamente cuando la acumulación es en el hepatocito, todas las transaminasas pueden ser afectadas, la transaminasa, la oxalacética, todas las transaminasas se afectan, y la fosfatasa alcalina, todas se afectan. Pruebas de CU en sangre, ya habíamos visto el valor, pruebas genéticas, imagenológico y biopsia hepática. Lógicamente, la biopsia hepática para demostrar que tanto la acumulación como se ve en la histología, como los signos de fibrosis y cirrosis ya provocados. Datos para el diagnóstico. Ya habíamos hablado que la clínica está presente al nacer, aunque se desarrolla después de los 6 a 20 años. Está presente al nacer. Anillo de Casey Fleischer, el 50%. Aquí está. Casey Fleischer, ese amarillito, en la membrana de Descemet. Recordar entre el estroma y el endotelio de la córnea. Hepatoesplenomegalia, examen ocular con la lámpara de hendidura para ver el anillo de Casey Fleischer. Aquí está, la lámpara de hendidura, ahí está. Dificultad para administrar los movimientos, lógicamente, porque son los ganglios basales que están afectados. Rigidez de miembros, temblores, todo esto tiene ya relación con esos ganglios basales, temblores de reposo, que son signos parkinsonianos, y pueden haber también temblores de movimiento. Problemas del habla y del lenguaje, ahí viene la disartria. Y las pruebas genéticas nos van a confirmar el diagnóstico. Estudios de laboratorio, la anemia, plaquetas bajas, menos de 250.000. Elevado proteínas y aminoácidos, ácido úrico, glucosa en orina, se elevan todas estas hay alteraciones. Valores disminuidos de la ceruloplasmina sérica, lógicamente aquí el valor normal de este elemento, miren el cobre total, menos 49, que es una constante, es un factor variable, y ceruloplasmina, por la ceruloplasmina nos va a dar el valor para saber que la ceruloplasmina sérica está en fallo. Y no hay ceruloplasmina para que transporte ese cobre hacia donde tiene que ser expulsado o depositado normalmente. Biopsia de hígado y pruebas, otras pruebas. El NSC es cobre libre. El cobre libre en ese momento, el total menos 49 por la ceruloplasmina en gramos por litro. Esa es la fórmula para saber el cribado de la ceruloplasmina. ¿Cuál es el anillo de Casey Fleischer? Vamos a puntualizar un poquito más. Aquí está, vamos a revisar de nuevo. Esta es la córnea, esto que está aquí, la córnea, estas capas pertenecen a la córnea. Esta es la esclera, esta es la parte que cubre a la córnea. Recordar que este órgano no recibe, para su lo que es el cristalino y la córnea, no reciben sangre. Es como una transferencia de líquido sinovial, parecido al líquido sinovial. El líquido humor acuoso, que se produce aquí en los plexos, aquí debajo, detrás, en la cámara posterior. Este líquido va aquí y ese es el que nutre a la córnea y nutre al cristalino. No se nutre por vía sanguínea. Esto es la capa, el epitelio, el layer o la capa de Botman, el estroma, lo que es la membrana de Descemet, que ahí es donde se acumula este cobre, ahí está en amarillito,
más o menos ese es el color aproximado. Y el endotelio. El endotelio es el que da un poquito más hacia la cámara anterior del ojo. Aquí está la cámara anterior del ojo. Este es el endotelio. Entre el endotelio y el estroma está esta capita de Descemet. Descemet. Descrito por primera vez por Bernard Kaiser, Bruno Fleischer. Y ahí el nombre de Casey Fletcher. Y en 1932 se determina la acumulación de CO en la membrana de Descemet. Se descubrió más adelante por el análisis histológico. Aquí se ve una resonancia nuclear magnética. Ahí se ve la acumulación en los ganglios basales. Aquí. Ahí prácticamente ocupando el globo pálido, etc. Aquí. Todo esto es acumulación de cobre. La biopsia hepática, lógicamente, dando lugar, se ve tinción con rodanina, se ven los granos rojizos de cobre. Esa es la tintura, enfermedad de Wilson. Ya esto prácticamente hace el diagnóstico. Complicaciones de la enfermedad de Wilson: cirrosis, insuficiencia hepática, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal y problemas sanguíneos. La insuficiencia renal es lenta, es con el tiempo, muchas veces se llega lentamente, sin haber padecido nada de la enfermedad, se debuta con insuficiencia renal, prácticamente. Es interesante eso. Lógicamente se acumula a nivel, sobre todo, de la parte de las pirámides, donde están las asas de Henle. En esa zona se acumulan todo este material y puede afectar el trabajo adecuado de todas las arterias estas aferentes y eferentes que llegan, y a la parte del glomérulo, etc. Tratamiento de abordaje: lógicamente está el tratamiento fundamental es quelante, tratar de controlar el cobre a nivel de los tejidos del cerebro, fijar el cobre y después lo lleven al torrente circulatorio para ser expulsado. Este es el tratamiento quelante. Se usa la de penicilamina o cuprimine. Cuprimine viene de cupri, viene de cobre. Cuprimine asociado a la vitamina B6. Vitamina B6 poco para disminuir las alteraciones en las neuronas, etc. Un control vitamínico. El trientene o ciprine, el acetato de zinc, galcim, acetato de zinc, todos estos son también quelantes. Suplemento con vitamina E y trasplante hepático. Aquí está el trientene, hidrocloride, aquí está la penicilamina. Son los medicamentos que se usan para ver qué logramos después, porque lógicamente recordar que viene cursando con el problema y los síntomas y signos aparecen después. Quiere decir que prácticamente el daño está un poquito, cuando viene a aparecer el diagnóstico, ya un poco el daño está hecho. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, como decimos. Ok, yo creo que le he dado una información fundamental, básica, de lo que es la enfermedad de Wilson. Espere otras enfermedades, como la otra que le mencioné, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, la otra enfermedad con la alimentación de las vías biliares, agenesia de vías biliares, etc., trayendo consigo las colangitis, el defecto hepático fundamental, excreción de bilis, etc. Y nos vamos con esta frase: gracias. Siempre le digo, como siempre, le solicito la suscripción, le solicito todas las super thanks que ustedes puedan, y si no lo ha valorado, valore bien convertirse en miembro del canal, porque esto seguimos y repitiendo, necesitamos miembros del canal para que haya una ventaja de ambas partes, ya sea tutorías, etc. Muchas veces me piden a través de los comentarios: profesor, explíqueme esto, amplíeme lo otro. Y lógicamente ese no es el lugar exacto. La cosa es más interna, por otros mecanismos que acordemos. Pero ya esto lleva, lógicamente, un aporte mensual
para poderle dedicar tiempo a esta actividad. Así que valore hacerse miembro del canal y le esperamos. Y nos vamos con esta frase. Siempre habrá alguien que dude de ti, lógicamente. Solo asegúrate de que esa persona no seas tú mismo. Jamás dudes de ti. Y recordar lo primero que le hablé de, lo relacioné, esa película donde apareció Naufragio, donde apareció Tom Hanks como actor, escogiendo a un amigo porque necesitaba alguien con quien conversar, alguien con quien relacionarse. Usted no debe dudar que usted es esa persona que necesita ese paciente. Todas las frases las relaciona. Siempre habrá alguien que dude de ti. Solo asegúrate que esa persona no seas tú mismo. Jamás dudar de ti ni de tus conocimientos. Así que tira adelante y seguimos. Nos vemos en cualquiera de las patologías que mencioné más adelante. Así que nos vemos y seguimos en este canal que es de ustedes.